Hermanos, que Dios les bendiga en esta hermosa tarde del día domingo. Este es el pastor Percy J. Riley, quien los saluda en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. En esta tarde, vamos a hablar sobre características de la iglesia cristiana. ¿Por qué es importante conocer las características de lo que es la iglesia cristiana? Bueno, es importante porque como cristianos debemos de saber quiénes somos. ¿Cuáles son las distinciones de una iglesia verdadera? El problema de hoy en día es que existen tendencias que hacen que la iglesia de Cristo no parezca lo que debería de ser. ¿Y qué es lo que la iglesia debería de ser? Bueno, la representante visible de Jesús en la tierra. Y hoy lamentablemente existe mucha predicación que no está centrada en Jesús. El mensaje principal de la iglesia es Jesucristo. No somos nosotros, no es el pastor, no es el evangelista, no es el sacerdote, no es el cardenal, no es nadie más que Jesucristo. Jesucristo debe ser el centro de la iglesia y el centro del mensaje de la iglesia. Eh, el cristianismo es la religión más convencional que podemos descubrir en todo el mundo, con más de 2.000 millones de feligreses. Esto hace, hermanos amados, que el cristianismo sea una de las tres religiones más grandes del mundo. Y algunos evangélicos dirán, pero la iglesia cristiana, el cristianismo no es una religión. Bueno, definamos lo que es la palabra religión. La palabra religión, hermanos amados, así brevemente y de una manera sencilla, es el conjunto de creencias de una persona hacia hacia un ser superior. En este caso, el cristianismo es una religión porque tiene creencias, tiene dogmas, tiene doctrinas y tiene un libro importante que es la Biblia. Entonces esto hace del cristianismo una religión, pero a diferencia del cristianismo a otras religiones, es que el fundador del cristianismo está vivo. Con él podemos hablar, con él podemos conversar. Sabemos que él está en el cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre y que de ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. En otras palabras, el cristianismo es la única religión cuyo fundador está vivo, como ya lo dije anteriormente, y que hay pruebas históricas y bíblicas de que ese Jesús vive y vive para cambiar el mundo, vive para cambiar nuestras vidas. Por esto, hermano amado, hemos dicho que el cristianismo es una religión monoteísta. Creemos en un Dios, el cual está en tres personas, por hablarlo de una manera sencilla, no tan complicada ni tan profunda. Esto significa que su base, su establecimiento solitario, son las lecciones que dejó nuestro Señor Jesucristo. La religión y una de las principales características de la iglesia cristiana se deriva de la vida, las lecciones, el fallecimiento y la resurrección de Jesús de Nazaret en el siglo I antes de Cristo. Topográficamente es la religión más extendida por todo el planeta y tiene una enorme cantidad de personas fieles y de apoyo. Una de las más grandes grupos, hermanos amados, es la Iglesia Católica Romana. Sí, el cristianismo se divide en tres ramas importantes, que son el catolicismo, la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Protestante. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la primera característica que debemos de tener todos los cristianos o la iglesia de Cristo? Es eso exactamente, Jesucristo. La gran importancia de que la iglesia predique a Cristo, predique a Jesucristo, hermanos amados, es totalmente importante. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque la iglesia
fue fundada por Jesucristo y Él es el mensaje principal que la iglesia debe de estar exponiendo. Como lo dije anteriormente en la introducción, el propósito de la iglesia no es predicarse a sí misma, ¿sí? Y lamentablemente hoy en día muchos pastores dentro de muchas congregaciones predican de cualquier cosa, predican de cualquier tema, menos de lo que deben de predicar, que es Jesucristo. El mensaje de todo pastor, de todo siervo de Dios, debe de estar centrado en la persona de Jesús y no meramente en lo que uno ha hecho en uno mismo, sino en la persona. Por esto, hermanos amados, podemos decir que el cristianismo es una religión que surge por la introducción de Jesús de Nazaret en Judea, quien vino a nuestro mundo a morir en la cruz por nuestros pecados, representados bajo el libro, hermanos amados, que todos leemos o que al menos todos los cristianos debemos de leer, que es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia, hermanos amados, nos enseña, nos muestra quién es Jesús, nos muestra el mensaje de Jesús para todos nosotros. Entonces es importante, hermanos amados, que entendamos, que comprendamos que Jesús, y vuelvo a repetirlo, no me canso de decirlo, que Jesús, hermanos amados, es lo más importante que la iglesia tiene. Sin Jesús no hay iglesia. Como lo dije anteriormente, sin Jesús no hay iglesia. Ahora, supongamos que la iglesia llegara a desaparecer y que dejara de existir la iglesia. Jesús sigue siendo Jesús. O sea, Jesús no deja de ser Jesús porque la iglesia esté o no esté. Él sigue siendo quien es. Jesús es Dios. Entonces, ¿quién es el que necesita a quién? La iglesia necesita de Jesús. Sin Jesús, la iglesia no puede ser. Y hoy en día, lamentablemente, en muchas congregaciones, a Jesús se le pone en un segundo lugar. A Jesús se le pone en un segundo término. En pocas palabras, a Jesús ya no se le da la importancia que él debe de tener o que él tiene que tener dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque los cristianos están más ocupados en otras cosas, hermanos amados, que estar en Jesús de Nazaret. Honestamente, la iglesia evangélica ha dejado de ser lo que era, hermanos míos, y se ha convertido en algo que no debería de ser, en algo, hermano amado, que ya no representa lo que Cristo hizo por ella 2000 años atrás, que ya no representa, hermanos amados, ni siquiera los valores por los cuales muchos reformadores y muchos arriesgaron sus vidas, hermanos míos. La iglesia ha dejado de ser. Por esta razón es importante que la iglesia de Jesús vuelva a ser lo que era antes. Que la iglesia de Jesús, hermanos amados, tenga que volver a ser lo que era antes. Es triste ver cómo muchas personas ya no tienen a Cristo en sus vidas, ya no tienen a Cristo como el centro de sus vidas. Hablan de cualquier cosa, hermanos amados, menos de Jesucristo, menos de Él. En esta hora quería hablar 5 características de la iglesia primitiva que la hicieron única durante los primeros siglos. La iglesia cristiana era una comunidad de contraste, una cultura contracultura ofensiva y a la vez atractiva para muchos. En los 3 primeros siglos, los cristianos fueron perseguidos más que cualquier otro grupo religioso. Fueron vistos
como demasiado exclusivos, demasiado estrechos de mente y una amenaza para el orden social, debido a que se negaron a honrar a otros dioses o adorar al emperador. Entonces, ¿por qué alguien se convertía en cristianos si los cristianos eran vistos como ofensivos y eran exclusivos de los círculos de influencia y negocios y a menudo eran ejecutados? Hermanos amados, ¿por qué razón, surge la pregunta, por qué razón se convertía el cristianismo si el cristianismo era ofensivo y el cristianismo era visto como algo exclusivo? Bueno, les voy a dar las razones. Una razón principal explica el señor Hurtado en su libro Why on Earth Anyone Want to Become a Christian in the First Centuries. Este señor explica de la siguiente manera: fue que la iglesia cristiana era un proyecto social único. Lo vuelvo a repetir. Era porque la iglesia cristiana era un proyecto social único. Era una comunidad de contraste, una contracultura que era tanto ofensiva y a la vez atractiva para muchos. Era ofensiva porque la religión cristiana en los primeros siglos era considerada una religión ofensiva. Les voy a decir por qué. La religión cristiana en los primeros siglos era considerada ofensiva porque no aceptaba las normas que el mundo o daba a los demás para que el mundo, para que ellos fueran aceptados dentro del mundo. ¿Sí me entienden? En pocas palabras, la iglesia cristiana era ofensiva para la sociedad porque el cristianismo primitivo se alejaba de las normas impuestas por el mundo. Pero hoy en día, lamentablemente, la iglesia cristiana, muchos en la iglesia cristiana han dejado de ser ofensivos para el mundo, ¿sí? Muchos evangélicos han dejado los principios bíblicos y han dejado de ser ofensivos para el mundo y se han convertido en amigos del mundo, hermanos míos, para caerle bien al mundo. Una gran diferencia de lo que era el cristianismo antiguo a lo que es hoy. ¿Qué cosas hacían los cristianos diferente a la qué hacía tan diferente a la comunidad cristiana? Bueno, lo primero que podemos ver es una nueva identidad. Señalemos que la base de este inusual proyecto social fue la identidad religiosa única de los cristianos. Antes del cristianismo no había una identidad religiosa distinta, ya que tu religión era simplemente un aspecto de tu identidad étnica o nacional. Si eras de esta ciudad o de esta tribu o de esta nación, adorabas a los dioses de esa ciudad, de esa tribu o de ese pueblo. Tu religión era básicamente asignada de antemano. El cristianismo introdujo al pensamiento humano el concepto de que tú eliges tu religión independientemente de tu raza y clase social. El cristianismo también afirmó radicalmente que tu fe en Cristo se convierte en tu nueva y más profunda identidad, mientras que él al mismo tiempo no descartaba ni borraba tu raza, clase social o género. En cambio, tu relación con Cristo los ponía en segundo lugar. Esto significaba, para escándalo de la sociedad romana, que todos los cristianos, ya sean esclavos, libres o de alta alcurnia, sin importar su raza y nacionalidad, eran iguales en Cristo. Gálatas capítulo 3, 26 al 29. Este fue un desafío radical para la estructura social arraigada y las divisiones de la sociedad romana, y de ella fluyeron al menos 5 rasgos únicos. La iglesia primitiva era multirracial y experimentó
y experimentó una unidad sorprendente a través de las fronteras étnicas. Mira la descripción del liderazgo de la iglesia de Antioquía como un ejemplo. Hechos capítulo 13. A lo largo del libro de Hechos, vemos una notable unidad entre personas de diferentes razas. Efesios 2 es testimonio de la importancia de la reconciliación racial como fruto del evangelio entre los cristianos. ¿Y por qué menciono yo esto, hermanos amados? Porque lamentablemente dentro de la iglesia evangélica hoy en día existen divisiones raciales, divisiones sociales. Hermanos amados, se trata mejor a los que dan más dinero que a los que no pueden ofrendar. Se trata mejor, hermanos amados, y tienen un cargo más preferencial aquellos que diezman más, a aquellos que ofrendan más, que aquellos, hermanos amados, que escasamente pueden ganar para sobrevivir y poder ofrendar. Lamentablemente dentro de la iglesia hoy en día existe divisiones raciales y existe discriminación, existe racismo dentro de la iglesia cristiana. Y quizás algunos dirán, pero eso no es cierto, pastor. Hermano, empiece a abrir los ojos y vea que lamentablemente se trata mejor aquellos que dan más, aquellos que son ricos, que aquellos que son pobres. Dentro de la iglesia, hermano amado, hay divisiones sociales, hay clubes sociales, hermanos amados, y la iglesia hoy en día está dividida entre los que tienen y los que no tienen, entre los que les caen bien al pastor porque diezman más y aquellos a los que el pastor no visita porque no diezman. La iglesia primitiva era una comunidad de perdón y reconciliación. ¿Sí entienden? La iglesia primitiva era una comunidad de perdón y reconciliación. Como ya hemos dicho, los cristianos fueron a menudo excluidos y criticados, pero también fueron activamente perseguidos, encarcelados, atados y asesinados. Sin embargo, los cristianos enseñaron el perdón y retuvieron represalias contra los oponentes. Esto era inaudito en una cultura de vergüenza y honor en la que se esperaba venganza. Los cristianos no ridiculizaban ni se burlaban de sus oponentes y muchos menos respondían con violencia. Algo, hermano amado, muy distinto a lo que sucede hoy en la iglesia. La iglesia actual, hermano amado, es una iglesia que no perdona. Y si te perdona, no olvida lo que hiciste. Hay hermanos dentro de la iglesia que le guardan rencor al pastor porque no lo saludó. Hay hermanos dentro de la iglesia que no se hablan, que están enemistados y que son prontos para ir a asesinar intelectualmente a su prójimo con otro hermano, porque ese hermano no les cayó bien, porque esa hermana no se viste bien. Hay hermanas dentro de la iglesia que hablan de la otra hermana porque no se combinó bien el vestido, porque el vestido le quedó muy corto o el vestido le queda muy apretado, porque la hermana ya se ve ya se ve muy gorda, ya ha aumentado más libras. Ese es el tipo de cristianismo en el cual se vive dentro de la iglesia hoy en día. Pero esperamos que Dios se mueva, esperamos que Dios hable, esperamos que Dios se glorifique en medio de su pueblo, teniendo una actitud egoísta, una actitud rencorosa, una actitud, hermano amado, que no demuestra el amor de Dios en las vidas, sino que demuestra un espíritu de orgullo, un espíritu de vanidad, un espíritu de rencor dentro de la iglesia. Qué gran diferencia de lo que era la iglesia primitiva a lo que es la iglesia hoy en día. La iglesia primitiva era una comunidad de perdón y reconciliación.
algo muy distinto a lo que es hoy la iglesia. La iglesia primitiva era famosa por su hospitalidad con los pobres y con los que sufren. Aunque se esperaba que cada familia o tribu cuidara de sus pobres, la ayuda de los cristianos en la iglesia primitiva era indiscriminada. ¿A qué me refiero a que era indiscriminada? Que no importaba quién tú fueras, no importaba tu clase social, el color de tu piel, cuánto dinero tú tienes o tenías. Tú eras bienvenido porque eras cristiano, porque eras un hijo de Dios. Algo muy diferente a lo que existe hoy en la iglesia de Jesús. Lucas capítulo 10, verso 25 al 37, nos habla de la parábola del buen samaritano. Algo muy distinto a lo que sucede hoy en día. ¿A cuántos, hermanos amados, a cuántos pobres has ayudado tú hoy en día? ¿Sabes a quiénes la iglesia quiere ayudar? A pastores sinvergüenzas, evangelistas sinvergüenzas que manipulan la palabra de Dios. Y cuando estos sinvergüenzas, hermanos amados, piden ayuda, muchos cristianos están dispuestos a ayudarles. Pero cuando un mendigo en la calle les pide dinero para comer, lo ignoran. Lo ignoran. ¿Por qué? Porque no les nace en el corazón. Denle gracias a Dios, que a Dios sí le nació perdonarte, regenerarte y darte vida eterna. Porque si Dios no hubiera tenido misericordia de ti, como esa falta de misericordia que tú tienes con el pobre que te encuentras en la calle, créeme que tú y yo estaríamos en graves problemas. Pero Dios mostró su amor y misericordia para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Es una vergüenza, hermanos amados, que hoy en día la iglesia no ayuda al pobre, no ayude al necesitado, pero sí ayude a sinvergüenzas que le roban a la iglesia, que engañan a la iglesia. En cierta ocasión escuché el testimonio de una hermana puertorriqueña, y esta hermana decía que cuando ella salió del supermercado había un mendigo afuera y ese mendigo le pidió a ella una ayuda. Y ella dice en su testimonio que ella sacó de su bolsa, le dio dinero, más aparte le dio algo de comer. Y dice la hermana que cuando ella se iba, inmediatamente escuchó una voz que le dijo, voltea a ver. Cuando ella volteó a ver, el mendigo había desaparecido. Muchas veces, hermanos amados, nos encontramos a gente necesitada que no sabemos quiénes son. San Pablo nos dice en una de sus epístolas que muchos sin saber habían hospedado ángeles. El corazón del cristiano debe de ser un corazón abierto a la misericordia, abierto a la compasión, abierto a la hospitalidad, abierto, hermanos amados, a predicar la palabra y a permitir que Cristo realmente viva en nuestras vidas para ser un ejemplo de lo que Cristo puede hacer en un pecador que se arrepiente. La comunidad cristiana, hermano amado, en aquellos tiempos era una comunidad
que no solamente hablaba, del amor de Dios, que no solamente, hermanos amados, hablaba del amor de Cristo, sino que, hermanos amados, demostraba el amor de Cristo con acciones. Hoy en día, la iglesia cristiana, habla mucho de lo que Dios ha hecho en sus vidas, pero demuestra muy poco y es un pobre ejemplo de lo que Cristo ha hecho por ellos y lo que Cristo puede hacer a través de ellos. La iglesia primitiva era, hermano amado, una contracultura sexual. La cultura romana insistió en que las mujeres casadas de estatus social alto se abstuvieran de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero se esperaba que los hombres, incluso los hombres casados, tuvieran relaciones sexuales con personas más bajas en la escala social. Y lamentablemente hoy, hermanos amados, la iglesia cristiana, muchos cristianos practican relaciones sexuales fuera de su matrimonio, fuera del matrimonio. Eso, hermanos amados, es pecado. Debido a que la iglesia primitiva no encajaba en su cultura circundante, sino, sino que la desafió en amor, es que el cristianismo finalmente tuvo tal efecto. ¿Podría la iglesia de hoy en día tener el mismo efecto que tuvo la iglesia primitiva en su momento? La respuesta es sí. La respuesta es sí. La iglesia de hoy puede y debe de tener el mismo efecto, la misma influencia que la iglesia primitiva tuvo en su tiempo. Pero la única manera que lo puede volver a hacer es que la iglesia vuelva a hacer lo que era antes. ¿Y qué era lo que la iglesia era antes? La iglesia primitiva era un baluarte y era una digna representante de lo que Cristo podía hacer en una vida que se entregaba a Él realmente y que estaba dispuesta a pagar aún con su propia vida el predicar el Evangelio de Jesucristo. Hoy, lamentablemente, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, se predica más a sí misma que predicar a Jesucristo. Hermanos amados, la palabra de Dios dice, si mi pueblo se humillare, si el pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare y orare, yo oiré desde los cielos. ¿Cuál debe de ser la actitud de la iglesia? Primero, humillarse ante Dios, arrepentirse, venir a los pies de Jesús, orar y pedirle a Dios que tenga misericordia y volver a Él. La iglesia de Jesús necesita volver a Cristo. Hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes, que Dios les bendiga. Este fue el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, California.